Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para uso vil. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Es la palabra del Señor. Pueden ocupar su lugar
amados. Este pasaje es uno de los tantos que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo fue hijo espiritual de Pablo, pero también Timoteo fue un hijo criado por su madre y por su abuela en la fe de Dios. Y hoy quiero hablar del tema el legado espiritual de una madre. Es lo que hoy quiero compartir con ustedes, el legado espiritual de una madre. Recorriendo diferentes lugares, yo me he encontrado con historias muy conmovedoras, muy hermosas, de hijos que hablan con mucha nostalgia respecto a su madre. Siempre vamos a escuchar, cuando sea el momento de poner los restos de una madre en el panteón, en el sacrosanto lugar, le llaman algunos, porque lo consideran pues un lugar de reverencia, de respeto, porque ahí yacen los restos de los seres amados. Algunos le llaman camposanto, cementerio. He escuchado que una hija, un hijo o un esposo siempre se van a dirigir con ella diciendo: era la mejor mamá que yo tuve, que yo conocí, la mejor esposa, la mejor mujer. Y algunas veces yo estando escuchando dije, pues yo no la conocí, pero me impresiona mucho que esta persona está hablando así. Y es que en el seno del hogar es cuando los hijos pueden ver el trabajo de una madre. Yo no conozco a muchas de ustedes mamás ejercitándose con sus labores cotidianas en la casa, pero sus hijos sí, el esposo sí. Y siempre van a decir: ¿cómo no está mi madre ahora? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no le dije palabras de cariño? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le llevé rosas, flores? ¿Por qué no festejé su cumpleaños? ¿Por qué cuando ya está ahora muerta es cuando me doy cuenta lo valiosa que ella era para mi vida? Qué ricas comidas, qué palabras, qué consejos nos daba. Y por eso entonces, al recorrer diferentes lugares, escuchar historias, me doy cuenta qué tan importante es una madre para su familia. Quizá para otra familia no, pero para su familia sí. Y yo quiero preguntarle a todos los que están aquí, a los varones y a los hijos, ¿cuántos de ustedes saben o han reconocido o lo pueden decir ahora que verdaderamente su madre es la única madre que hay en el mundo para ustedes? Sí, ¿cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y que no haya otra madre como su madre, ¿verdad? No hay ninguna. Y no habrá otra esposa como la que Dios le ha dado a usted o me ha dado a mí. Es un regalo que Dios nos ha dado en esta tierra, una madre. La madre es un ejemplo del amor de Dios. ¿Y por qué este pasaje escogí cuando dice en Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2? Hijo mío, le dice. Pablo era el padre espiritual de Timoteo, pero le está diciendo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que tú escuchaste de mí, esto también tú vas a enseñar.
Pero el apóstol Pablo no solo le está diciendo a Timoteo, enseña lo que tú has recibido. Te vas a encontrar con dificultades, te vas a encontrar con aflicciones, pero tú vas a ser un obrero aprobado. Los historiadores dicen que Timoteo tendría alrededor de 25 años de edad. Algunos comentaristas dicen más, otros dicen alrededor de 25. Bueno, 25 años de edad. Y ya era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y por eso le está diciendo el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de todos los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en espíritu, en amor, en limpieza. Tú eres ejemplo. Pero yo les quiero leer un poquito antes en el libro de los Hechos, cómo el apóstol Pablo llegó a conocer a Timoteo. Acompáñeme usted al libro de los Hechos, el capítulo 16, y dice así. Hay una historia y se narra de la siguiente manera. Después, Pablo llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo se llamó? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Timoteo fue visto por Pablo cuando era un jovencito, y lo vio que era un joven temeroso de Dios. Dice el versículo 2, daban buen testimonio de él los hermanos. Se acercaba a Pablo tal vez a comer y le decían, oye, Pablo, te queremos decir acerca de Timoteo. Timoteo, un jovencito, porque cuando salió del viaje de Pablo no tenía 25 años. Era un jovencito, pero era un joven que sobresalía de todos los demás jóvenes de la iglesia, porque él era un hombre temeroso de Dios. Tenía buen testimonio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Vea lo que dice la Biblia. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, está diciendo a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo tenía un buen testimonio. Todos en la iglesia y tal vez en la calle, en la comunidad, en Listra, hablaban bien de Timoteo. Era un buen estudiante, no tenía queja, la mamá no tenía quejas
de que el alumno Timoteo fuera un niño o un alumno que estaba faltando a sus compromisos o sus deberes de estudiante. En el vecindario, en la manzana, en la colonia, en la comunidad, hablaban muy bien de él. Era muy amable, era respetuoso. Era un hombre, como dice la Biblia, que tenía un buen testimonio, pero también dice aquí, tenía una fe no fingida. Se portaba tanto en la casa como en la escuela o con sus compañeros igual. No era de doble palabra, no había hipocresía, su fe era verdadera. Y Timoteo amaba mucho a Pablo, pero voy entonces a ir a la otra parte. ¿Quién fue la madre y la maestra de este gran hombre Timoteo? Eunice. Eunice, su madre, fue la que lo crió en la fe de sus padres. Por eso hoy quiero decir 3 principios o 3 tareas que una madre tiene para sus hijos si los logra hacer con fidelidad y con la ayuda de Dios, podrá tener hijos e hijas con buen testimonio, con fe no fingida, amando y sirviendo a Dios como Timoteo. Primer tarea que una madre tiene y es alimentar. La primera tarea de una madre es alimentar. Dios le ha dado a la mujer el privilegio de cargar, de llevar en su vientre por 9 meses a un bebé. Y ella misma tiene que alimentarse porque a través del cordón umbilical va alimentando a su bebé. Y lo que coma ella, está comiendo el bebé en su vientre. Y lo que ella pueda darle después de nacido, eso será porque alguien dice, dime qué comes y te diré cómo estás. Miren, la primer tarea de una madre es alimentar. Por eso el apóstol Pablo dijo que algunas madres se salvarán, no porque tienen hijos, sino porque han aceptado de Dios ese rol, ese privilegio de alimentar, de criar. La palabra criar trae implícita la idea de darle de comer al bebé. Y yo siempre les he dicho, la leche de vaca es para los becerros y la leche de la mamá es para los bebés de mamá. Si alguna madre está pensando en preparar y comprar pues cualquier tipo de leche que haya en polvo, yo quiero decirles, no lo haga. Probablemente estará pensando, es que yo no quiero tener problemas con mi silueta física. O quizá va a decir, es que yo no tengo miedo de poder amamantar a mi hijo. La Biblia dice que una de las tareas principales de una madre es alimentar a su bebé. Así que yo les sigo animando a todas las mujeres y a las doncellas que un día se van a casar, que no rehúsen alimentar o amamantar a su bebé con su propia leche, porque tiene muchos anticuerpos, muchos nutrientes que van a proteger al bebé
y aún eso le va a ayudar hasta cuando sea grande, viejo, ese hijo. Pero además de la leche materna, yo estoy muy agradecido con Dios porque yo puedo dar testimonio de que mi madre muchas veces prefirió darme a mí y a mis hermanos lo mejor de la comida que tenía antes que comer ella. O sea, eso de dar habla de ser generosa, habla de no pensar en ella misma, sino pensar en sus hijos. Mire que a veces el hombre, el varón, es más egoísta y llega a decirle a la mujer: a mí sírveme primero, porque soy el varón. Y algunos hasta mal dicen: soy el macho, sírveme primero. Y luego las matriarcas que generan eso le dicen: pues primero vamos a servirle al hombre, a él sí le vamos a dar sus pedazos grandes de carne, y ya lo que sobre es para nosotros y para los hijos. Entonces algunas veces vemos que nosotros los varones somos más egoístas, pensamos en nosotros, pero la mujer está pensando en cómo darle de comer a sus hijos. ¿Cómo le va a hacer? No pasará un día sin que le dé de comer. Amados, ¿cuántos de ustedes sufrieron hambre que su mamá les haya dicho: no hay comida, a ver cómo le hacen ustedes? No creo, ¿verdad? No sé cómo le hizo, pero siempre una madre, siempre dio de comer. Segunda tarea de una madre, y es cuidar. Debido al rol que el varón tiene por la forma en que Dios lo hizo, y muchas veces tiene que salir a buscar para traer alimento a casa, la mamá se queda con los hijos. Y por eso la siguiente tarea es preponderante en la mujer: cuidar a su bebé. ¿Cuántos de ustedes recibieron cuidado de sus madres? Algunas no, los veo como que se me quedan mirando. No, creo que no, yo creo que sí. Una madre cuida. La Biblia dice que es como una osa cuando le quieren arrebatar a sus osos. La madre sale en defensa. He visto gallinas que salen en defensa de sus polluelos, de sus pollitos, cuando algún animal les quiere hacer daño. La madre cuida. Está ahí con las compresas de agua porque tiene fiebre el bebé o el niño, ya le está curando. Y a veces yo he llegado: ya se va a componer, ya déjele, ay, que esté raspado, no le pasa nada. Y la mamá dice: no, vamos a ver, venga mi chiquito, a ver, lo vamos a curar, a ver, le vamos a sobar. La madre cuida a su hijo. Primero dije, alimenta a sus hijos. Segundo, cuida a sus hijos. Tercero, la madre educa a sus hijos. O puedo decirlo, instruye a sus hijos. La Biblia nos dice que por naturaleza la madre es una maestra. Y a veces no cree la madre que es una maestra. Pero antes que llevarlo a la escuela a su hijo, ya le debió haber enseñado todo lo necesario para que cuando esté en la escuela no se olvide de los principios eternos de Dios. Yo quiero decirles que para nosotros es honroso escuchar o haber tenido una madre que nos haya guiado a Cristo, que nos haya dado consejos, los consejos de una madre. Quizá usted ya no tiene a su madre ahora con usted, y quizá usted está diciendo: ¿cómo extraño los consejos de mi madre?
Recuerdo de algunas mujeres jóvenes que estaban en la escuela y ya ahora casadas me comentan su historia diciendo, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Cómo extraño a mi madre? Quisiera un consejo de ella. Quisiera, aunque sea que me jalara las orejas, pero ya no está. Amados, quiero terminar nada más con estos tres para la mamá. Alimentar, cuidar y educar son tareas intrínsecas de una madre. La Biblia nos menciona muchos ejemplos como Jocabed, la mamá de Moisés. Ella alimentó, cuidó e instruyó a Moisés, de tal manera que cuando él ya estaba en el palacio de los faraones como príncipe, salió a ver a su pueblo. Sabía que ellos, los hebreos, eran su pueblo porque su madre le dijo. Sabía de Dios porque su madre hebrea le habló de Dios. La Biblia nos menciona de la madre de Sansón, cómo ella cuidó, alimentó a su hijo. La Biblia nos dice de Ana, esta mujer que no tenía hijos y lloraba y le pedía a Dios un hijo. Y Dios le dio un hijo y le puso por nombre Samuel. Lo alimentó, lo cuidó, lo educó y lo llevó desde pequeño para que sirviera en la casa de Dios. Pero uno de los ejemplos también que yo quiero decirles fue María, la madre de Jesús. Alimentó, cuidó y enseñó a Jesús de tal manera que él creció con el temor de Dios por causa de su madre María. Mujeres, no vamos a olvidarles ninguno de nosotros, esposo o hijos, con esas tres tareas que ustedes están ejercitando en su casa. Quiero decir, por otro lado, cuáles serían o debieran ser las tareas de los varones. Menciono tres. La primera tarea del varón es guiar, dirigir, guiar. La mujer se siente segura cuando el varón sabe a dónde ir, sabe qué hacer. Hay mujeres que con gran tristeza dicen, no puede ser. Yo deseo un hombre fuerte, líder, que nos guíe, que tome decisiones. Pero yo soy la que tomo decisiones y digo que se va a hacer, porque si no digo nada, no se hace nada. Nos sentimos mal. Parece que no hay hombre aquí. Algunas dicen, parece que tengo, además de mis 4 hijos, otro hijo más grandote que tengo que enseñar y guiar y ayudarle. Es un problema. Yo estoy seguro, amados varones, que aquí las mujeres casadas desearían que su esposo sea verdaderamente un líder de su casa. Uno que guíe, uno que tome dirección bajo la guianza del Espíritu para decir a dónde va a ir la esposa y los hijos. Y para decir, ahí no es por aquí, esto está mal, esto está bien. Ser un líder espiritual, un líder y ejemplo, porque el líder sirve y es ejemplo en todas las áreas. Segunda tarea, proteger. El varón debe proteger a la esposa y debe proteger a los hijos. Una mujer se va a sentir realizada cuando sabe que su esposo está allí para darles protección. Protegerlos de los embates, de las filosofías,
de la violencia, de la inmoralidad, del pecado, pero también de hombres y mujeres que quieren hacer daño a su hogar. Y número 3, proveer. El varón tiene esa tarea de ser proveedor. Y realmente es Dios el que provee a la casa, pero lo hace a través del varón. Así que yo quiero resumir estas 3 tareas que nosotros los varones tenemos para que nuestra esposa o nuestra madre se sienta muy, muy contenta. Ser líder, guiar, proteger y proveer. Y la mujer, 3 tareas, solamente mencioné. Y son alimentar, cuidar y enseñar. Muchas cosas que yo sé es porque mis padres me enseñaron, pero mi madre. Porque mi padre salía por semanas, por días, y yo me quedaba con mi mamá, con mis hermanos, y ella todos los días, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Nos leía la Biblia, nos leía historias bíblicas, y con ella yo acepté a Cristo Jesús. Y recuerdo cuando ya estaba yo en la universidad y ella me dijo, hijo, Dios me dice que tú le vas a servir a Dios, pero yo deseo que tú vengas aquí a Nochixtlán. Dios pone en mi corazón decirte que tú vengas aquí a Nochixtlán. Ella era una mujer de oración y me dio varias profecías y visiones que Dios le había mostrado respecto a mí. Y yo vine entonces aquí como misionero. Y cuando yo ya me iba a casar, ella también me dio muchos consejos y también me dijo, estoy convencido, porque yo he orado, que Dios va a bendecir tu matrimonio. Y algunas veces ya casado, fue a la casa donde estábamos viviendo con mi padre y me fue a decir, hijo, vengo a darte una palabra de Dios. Estás haciendo esto, esto y esto, que no está bien. Está bien, pero no es lo que Dios pide que hagas. Dios me dice que tú hagas esto, esto y esto. Es un consejo que yo te doy. Terminábamos orando y terminaba yo agradeciendo porque una madre está siempre atenta. No importa si ya se casaron sus hijos, para guiarles en el camino del Señor. La Biblia nos dice de Ana, la Biblia nos dice de María, de Elizabeth y muchas más mujeres que oraban por sus hijos. No se canse de orar por sus hijos y bendecirles. No importa si ya están aquí en la iglesia, ore por ellos para que lleguen a ser los hombres grandes y poderosos que Dios desea. Oramos a Dios.